Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este lunes del Vamos Somos Chilenos. Ya estamos a lunes 18 de agosto, ya se siente ya la sensación de que llega septiembre, ya lo tenemos acá encima, no está respirando ahí, aquí en la nube, no está aquí, ahí lo tenemos acá encima. Estamos muy contentos este fin de semana porque hubieron dos victorias muy importantes, po, muy importantes. Ganó la Católica, le ganó a Colo-Colo, no vamos a hablar del partido porque aquí no hablamos de fútbol ni nada, pero queremos mencionarlo ahí, 4-1 en una goleada ahí histórica ahí el City Way hizo de las suyas ahí en el gran partido, en el clásico del fin de semana. Y también ganó Wander, ganó Wanderito, ganó el Wander, así que una doble noticia muy buena, deportiva, con todo lo que pasa en Chile, porque nosotros, aquí estamos con cosas en este programa, hablamos temas más profundos, más como podríamos, más pesados, podríamos decir, políticos, de contingencia, tenemos fugados, y para eso, siempre comentando con la palabra certera, con el discurso justo también, y también con una muy buena opinión, con mi gran amigo Pedro Espinosa, que primero le vamos a preguntar dónde está, como todos los lunes. ¿Cómo estáis, Pedro? ¿Y dónde estás? Muy bien, Jaime, tú estamos aquí transmitiendo desde Valdivia. Estoy en mi casa, de hecho todavía no me he ido a la oficina, así que estamos aquí todavía aprovechando la tarde que se nos hizo larga, pero ya hoy día ha sido un día bien productivo. Y bueno, lo otro que me quería colgar de tus palabras, porque primero, Wander generalmente no gana en su semana aniversario, ¿ah? La tradición en los últimos años es que nunca gana. Entonces, semana aniversario con un triunfo y sobre todo por acá cerca aquí en Temuco, es siempre bienvenido. Y a propósito de lo que decía las fiestas patrias, sabes que ayer no me aguanté y me tuve que comer una empanada de pino. Mira, mira. Sí, por lo mismo, uno como que de septiembre quiere alargarlo, ¿te das cuenta, no? Como que uno quiere partirlo un mes antes y ojalá después que los 18 chicos y todas esas cosas posteriores. Hoy estamos conectados, Pedro, porque mira que fui a la reunión del comité de la Parcela, que es un condominio de parcelas, y también tenían empanada y cueca ahí en la reunión después del... Muy, muy alegre todo ahí en Lorosco, así que le mando un saludo a toda la agrupación ahí que están trabajando a full para coordinar y ordenar ahí lo que está pasando en el condominio, que están muy bonitos esos lugares, así que ya lo vas a conocer, pero yo sé que te van a decir, a mí no me han invitado nunca, así que ya te voy a invitar pronto ahí a la Parcela cuando venga acá a la región. Oye, Pedro, han pasado cosas, vienen las elecciones, ya estamos 18 de agosto, están levantándose las candidaturas, ya están las preselecciones, estamos en ese tema como de trámites todavía, de los acuerdos, no acuerdos, en la época cúlmine, recordemos que hasta mañana se pueden inscribir las candidaturas, entonces tanto de presidente. Ya se inscribió la candidatura con mucha gente ahí en el lugar, me tocó estar presente, ahí de Johannes Kaiser por el Partido Nacional Libertario, se inscribió también la candidatura de Evelyn Matei, obviamente acompañado con, lo especial de la candidatura de Evelyn Matei fue la compañía de demócratas, que se une, podríamos decir, a Chile Vamos en esta candidatura. No se une a Chile Vamos, sino más bien en esta candidatura va a estar con Evelyn Matei. No se llegó a acuerdo con Amarillos. Ayer estuve escuchando ahí la discusión con el presidente de Amarillos, con Joanet, que decía que no pudieron llegar a acuerdos y tampoco por omisión. Así que están ahí. Me parece que todavía hay una vuelta más de tuerca que dar ahí en el centro, podríamos decir, centro derecha o centro, probablemente tal. Y también de Janet Jara, se alcanzó las firmas el profesor Artés también. Marco Enrique Minami inscribió su candidatura. Franco Parisi no sé si lo ha inscrito todavía. Me parece que lo va a hacer en cualquier momento. Me parece que hoy día está en ese momento. Me parece que hoy día hay una disputa ahí porque me parece que Meo, Marco Enrique Minami y Franco Parisi estaban en el mismo horario en el server. Y está viendo las posibilidades de cómo poder que no se creen problemas, obviamente, con los adherentes de uno o de otro, para que se puedan inscribir. Estamos viviendo ese momento. Vivimos ese momento hoy día, lunes, y hasta mañana se termina este proceso para saber quiénes van a ser los candidatos que van a estar en la papeleta. Recordemos que en la región de Valparaíso, yo no sé en Valdivia, ahí nos vas a comentar tú, pero acá tenemos elección de presidente, de senador y de diputados. Así que se vienen tres papeletas ahí para que la gente lo tenga claro. Recordemos que es obligatorio el 16 de noviembre la elección para que usted vaya a votar con calma, ya vea los tiempos, los plazos, las vacaciones en caso que esté en otro lugar y no se haya cambiado. Todavía hay plazo para cambiarse, todavía hay plazo para cambiarse del local de votación para que pueda justificar también y lo tenga claro que este año tenemos elecciones presidenciales que son muy importantes para el país, por supuesto también las parlamentarias. Pero
Sí, mira, al parecer ya en materia presidencial no tendremos grandes noticias. Lo único, no sé si leíste algo sobre Harold Miley Nichols, que él estaba ahí todavía en proceso de juntar las firmas. La Sí. alcanzó, Ah, ya. alcanzó Entonces, la firma. en lo presidencial no habría grandes cambios y no así en las parlamentarias, que yo creo que hay que esperar hasta el último minuto porque siempre puede haber algún cambio, ¿cierto? Es ahí donde se Siempre se produce la pierden los gran. documentos, como dice Pedro, siempre se Lo pierden hemos los documentos. conversado varias veces con Jaime. Me ha tocado, claro, de algún amigo que alguna vez dice, oye, pero y mi candidatura, porque sé que, uy, hijo, se nos perdieron tus documentos, no sabemos qué pasó con ellos. Bueno, esas son cosas que siempre ocurren en la política. Me disculpan un poco porque estoy con la garganta medio complicada, pero estoy haciendo mi esfuerzo, que tengo un tecito con miel al lado para que refuerce. Eh, como digo, entonces en materia parlamentaria es donde yo creo que hay que estar atento por las cosas que puedan pasar. Eh, yo creo que mientras Oye, allá se no se... elige senador también. No, en Valdivia no, porque esta Ah, ya. región impar, perdón, es Impar, ya, región par. perfecto. Las Es impares son impar, las claro. que no Las eligen. impares son las que. Entonces nosotros elegimos diputados y evidentemente presidente de la República. Pero entonces yo estaría atento, ¿ah? Yo como que casi que pensaría en un programa especial para el miércoles para comentar si es que hubo algún cambio, porque ahí es eh, donde yo creo que van a haber sorpresas todavía. Hay algunas cosas que se saben, como por ejemplo, que era, podríamos decirlo, de impacto. El senador Francisco Chaguán no tenía más cabida, no podía ser reelecto como senador por el plazo, por el tiempo, ya 2 periodos era el máximo como senador, y se había pensado en la opción de ir por el distrito 7 primero y después por el distrito 6, donde en la encuesta, en estas encuestas que van evaluando, van viendo la potencialidad de cada candidato, ganaban los dos distritos, ¿ya? Pero él decide no participar en esta elección. Incluso hay un encabezado, hay un enunciado en la prensa escrita que dice que él decide que piensa que tienen que haber nuevos liderazgos en esta elección, tienen que nacer nuevos liderazgos. Va a dar un paso al costado en esta elección en particular, ¿ya? Pero ya están más o menos los nombres definidos y como dices tú, claro, hay que esperar a ver qué sucede, cuáles son los que se definen, los que legalmente van a estar en esta elección. Em, ¿Lo vamos a tener la papeleta, don Jaime, o no? como dices tú, hay que esperar hasta el último. Yo en realidad soy súper honesto, estoy en el proceso, hoy día el partido inscribió incluso mi nombre como candidato, mañana tengo que presentar una documentación que me solicitan, pero sí, sí, es muy probable que sea candidato Mándela por tempranito, sí, impacto. ¿ah? ¿Perdón? Mándela tempranito, sí, para que no se vayan a perder los papeles. Sí, no, la mando temprano, no te preocupes, la mando temprano. No, sí, tu consejo, tus comentarios los tengo aquí, los tengo acá los tengo. Así que, como Pepe Grillo. Así que nada, vamos a ver qué sucede. Yo de verdad me siento agradecido. Tú sabes bien que el año pasado empecé este camino con Nacional Libertarios en la propuesta de Johannes Kaiser de candidatura presidencial. Me puse a disposición de la candidatura de la directiva nacional y de la coordinación regional. Y en ese sentido creo yo que se han logrado cosas, no tan solo en la región, sino también a nivel nacional. Tú sabes bien que formar un partido no es para nada fácil. Conducir a cerca de 50.000 personas a lo largo de todo Chile no es para nada fácil, con sus diferentes idiosincrasias, comunas, regiones, las diferencias de comunicación, etcétera, con las diferencias que tenemos a lo largo de todo Chile. Entonces, obviamente han habido suspicacias, han habido problemas, dificultades que se han sabido solucionar y que creo yo que la directiva nacional ha tomado unas buenas decisiones en el sentido de cómo manejar el partido, porque para que no ocurran los ejemplos que han ocurrido en otros partidos, porque recordemos que hace muy poco, mire lo que pasó, siempre pongo el ejemplo, y no es que le tenga mal ni al PDG ni a la gente del PDG, muy por el contrario, tengo amigos eh, de toda la vida, como Juan Marcelo Valenzuela, el Giancarlo Barbaquilata, a Franco París también lo conozco, no tengo ningún problema con ellos, pero sí, obviamente, lo que les pasó, me parece que es un signo, un símbolo de lo que no debiese pasar en los partidos políticos cuando los partidos no tienen esta estructura, podríamos decir, estos valores en comunes, para que después sea muy fácil salirse del partido sin ningún problema. Y quedaron sin parlamentarios cuando fueron una bancada importante. Creo yo que eso es importante es el trabajo que tiene que generar un partido y también la autoridad que tiene que generar la directiva nacional. No autoritarismo, sino en la autoridad. Porque aquí recordemos que cuando tú militas en un partido, tú militas en un partido. No es voluntario hasta que firmas. ¿Ya?
Y de ahí tienes que tener claro los principios, los valores, el reglamento del partido, el reglamento de partidos políticos a nivel nacional, para poder seguir las directrices de que te envía la directiva nacional, la coordinación nacional, regional y las comunales. Entonces, creo yo que hay gente que se equivoca en ese sentido en algunos momentos y piensa que puede, como ve una oportunidad, a lo mejor, partido nuevo, yo con mis pergaminos, quizás me toca a mí ahora, tengo que estar ahí. No es así, no es así. Uno tiene que estar a disposición del partido, a disposición del proyecto, para no tener pensado réditos personales, sino más bien el rédito, el crédito y la oportunidad de trabajar en conjunto, de sacar provecho de forma colectiva a nivel de partido, en el sentido de que es un proyecto mayor que es Chile, el bien de Chile. Creo que yo que eso es fundamental y tienen que tenerlo todos los militantes de todos los partidos, no tan solo los militantes nacional libertarios. Creo yo que es fundamental que se piense eso a nivel partidista, a nivel político, porque si no, vamos a seguir con los mismos problemas de siempre, pues, Pedro, de algunos asegurados ahí, que algunos grupitos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo yo que tenemos que ser capaces de ver más allá. Ojalá que más gente participe en política, ojalá que más gente se una a los partidos políticos de acuerdo a sus creencias, a su ideología, a su educación. Ojalá que más gente participe en política y que haya más educación cívica y que la gente tenga voz y voto, no tan solo en las elecciones, sino también a lo largo del año, de los años, para poder decidir también quiénes van a ser los candidatos, quiénes van a ser las directivas, cómo se van a dirigir los destinos del país en el futuro. Sí, mira, de Pedro, acuerdo a lo que estás planteando, me surgen dos reflexiones. La primera tiene que ver con el funcionamiento propio de los partidos políticos y cuando uno decide militar o adherir a algún partido político, indudablemente es porque uno tiene cierta concordancia con lo que ahí se plantea. Y luego, cuando uno participa de una elección popular, indudablemente tú estás, además de que lo estás haciendo porque optas a un cargo en un espacio donde tú sientes o crees que tus pensamientos, ¿cierto? Tu visión de la sociedad se manifiesta a través de ese partido político y en base a toda una estructura, ¿cierto? Porque hoy día el tema de la política está mucho más regulado, los partidos políticos están mucho más regulados, incluso hasta en el financiamiento. Entonces, ¿qué quiero decir? Que cuando uno es candidato por un partido político, como que se vale de cierta estructura, ¿cierto? No así si tú quisieras emprender un rumbo solo. Entonces, por qué quiero profundizar un poco en esto? Porque es un tema que ha sido en materia de discusión en el último tiempo, sobre todo en el Parlamento, con las leyes precisamente que lo que buscan es que se termine esto de que, oye, yo soy candidato por un partido político y resulta que mañana me enojé, agarro mis cuestiones y me voy y resulta que, no sé, pues tuve 3 años, 3 años y medio con casi partido político propio en un espacio en el Congreso, espacio que conseguí porque participé de una elección en nombre de cierta estructura, ciertos nombres de cierta institucionalidad, y hoy día yo la desconozco y parto con tranco propio. ¿Y eso cuál es la consecuencia que genera? Porque esto, lo que estoy planteando, forma parte del análisis del por qué creo que no debiera ocurrir, ¿ya? Pero luego, en términos prácticos, ¿qué es lo que pasa? Que nos encontramos con un parlamento con votaciones absolutamente atomizadas, con minorías absolutamente sobre representadas, ¿ya? Y con una dificultad para el lograr acuerdos en las materias de ley, evidentemente que son más de interés nacional. Entonces es ahí donde, y bueno, y empiezan a surgir estos como caudillismos, ¿cachai? Estos como que, no sé, llegas a un acuerdo por debajo con dos o tres parlamentarios, que sabes que en el fondo, al no estar adherido a un partido político, al no pertenecer a la estructura de un partido político, son como una especie de como comodines que puede usarlos de acuerdo a lo que en materia legislativa requiera. Entonces creo que eso indudablemente es algo que hace más daño que algo positivo. Entonces yo veo en la discusión de esta ley algo positivo porque precisamente busca ordenar esta cuestión, ¿cierto? Y que no claro, pase pucha, yo, no sé, pues soy candidato por el, no sé, por el republicano, que yo creo que también pasa mucho con los partidos cuando están de moda, ¿cierto? Porque en el fondo además como que te ofrece la posibilidad, entre comillas, fácil de salir electo, porque es una sandía calada y hasta la estructura armada, entonces la verdad es que no va a ir a ser mayor difícil salir electo, pero después nos encontramos con eso, ¿cierto?
con que yo en el fondo siento que fue por gracia mía que salí electo, cuando en realidad fue porque pertenecía a una estructura. Y claro, y creo también que yo tengo la libertad de votar como se me ocurra, y aun cuando es medio impopular lo que estoy planteando, porque claro, suena así como que los partidos son dueños de la verdad, pero en cierta medida sí, po, Sí, en eso cierta sí, medida sí lo son. sí, Porque, y por eso existe, esto es como ir a un buffet, ¿cierto? O sea, a mí nadie me obliga a tener que comer pescado si puedo comer pasta, o nadie me obliga a comer ni pescado ni pasta si puedo comer ensalada. Pero si yo claro, decido comer eso, asumo las consecuencias que ello implica. claro que sí. Concuerdo totalmente. Creo yo que la modificación del sistema político es fundamental para que no ocurran estos discolajes. Y qué bueno que pasan en los partidos, siempre hay heridos. Mira, a ver, a ver. Pero tiene que ver también con la idiosincrasia del chileno, pues, Pedro, porque nos cuesta mucho asumir, nos cuesta mucho asumir las derrotas. ¿Eh? Las derrotas. Nos cuesta mucho asumir, al chileno en general, nos cuesta mucho asumir que otro puede tener más posibilidades que yo, o que otro ha hecho mejor las cosas que yo. ¿Ya? Y en ese sentido creo yo que ahí hay una enseñanza que tenemos que tener, de otras culturas, a lo mejor de otros países o de otra forma, y tenemos que tratar de hacer ver desde la educación, desde la primaria, aquí nos podemos ir a un tema educacional, desde muy niño, de los valores importantes de trabajar en conjunto, ¿ya? De que, de que quizás, y lo decía, me acuerdo Bielsa, que traguen veneno, tráiganse la injusticia, hay que seguir adelante porque la constancia y la disciplina en algún momento siempre da resultado, ¿ya? Y ahí es fundamental entender que, la política no es de la noche a la mañana, no es porque a mí se me ocurre, oye, quiero ser candidato, voy a ser candidato, ¿ya? Y buscar un escaño, buscar un arreglo, estar en un partido solamente por eso, creo yo que es, perjudicial, no tan solo para el partido, sino también para el país, por justamente lo que estás diciendo tú, por la fragmentación, por lo que se genera en estas opiniones diversas, demasiado diversas en el Congreso, y no permite avanzar las leyes, las tiene estancadas, leyes que quizás son muy buenas, son proyectos muy buenos, pero están estancadas. ¿Por qué? Porque Pedro Espinosa no estaba viendo todas las leyes para impulsarlas como impulsó su ley, po. No, po. No, no está, no estamos todos pendientes de todas las leyes. Entonces, no puede ser que por, mezquindades individuales tengamos estancado el país. Creo que la modificación del sistema político va en ese sentido, de cómo mejoramos eso para que las leyes también, los buenos proyectos de ley avancen y se generen rápidamente proyectos de ley y tengan un beneficio también para la ciudadanía. Creo yo que ese es el sentido. No creo que haya otro discurso, no creo que haya una visión diferente en ese tema, pero también, y ahí viene la crítica también de los partidos políticos, Pedro, porque también, porque estamos con cosas. Tú dices una cosa muy particular que yo también la comparto. Los partidos políticos tienen como el poder político lo tienen los partidos políticos, ¿ya? Eh, y es así, ¿ya? Ellos dirigen, ¿ya? Son los grupos que mantienen el poder político, pero también ellos, en vez de tener militantes, eh, van a buscar gente que sea popular, que quizás no tenga la misma ideología, ¿cachai? No tenga, la capacidad de poder sentir por lo menos un fracaso, donde, pucha, no sé, Pero por acarrea ejemplo, votos. pero te acarrea voto para el partido. No, pues no es así. Tiene que haber conversación, tiene que haber un trabajo previo, tiene que haber meses de... Puede pasar a lo mejor, mira lo que me pasó a mí, pues Pedro, mira lo que me pasó a mí. Yo sentí en un momento que necesitaba estar en un partido liberal, ¿ya? Necesitaba estar en un partido por las libertades. Yo soy un hombre de puerto, un hombre nacido y criado en Valparaíso. Pero sí, siempre fui de derechas. Todos lo saben, todos lo saben. Vengo de dos familias de derecha, mi hermano militante de base de la UDI de toda la vida, y yo era, podríamos decir, yo fui soldado, hice el servicio del regimiento Maipo, fui bombero también, y en ese sentido, yo sentía que me faltaba un partido que fuera más de derecha, pero que no fuera tan vagón de cola como era el partido que me dio la posibilidad de ser precandidato a alcalde, donde yo no militaba antes, sino solamente fue por la candidatura, ¿ya? Y ahí decía yo, pucha, falta un partido de derecha, no conservador como republicano, pero que sea liberal, pero que tenga las libertades claras, de no meterse en la cama de nadie, no meterse en la educación de los niños, de la elección de los padres para elegir la educación de su hijo, libertad de culto, no existía eso.
hasta que nace Nacional Libertario. Y ahí dije yo, pucha, aquí estamos, con Nacional Libertario, algo que no está coludido con el empresariado, que no está coludido con las organizaciones internacionales que tanto daño le han hecho a muchos países en Latinoamérica. Y creo yo que eh, puede pasar eso. Eso puede pasar. Ya, yo no desmiento que yo era alguien, no sé si conocido, pero por lo menos era alguien que estaba ahí en la vitrina, pero también se dieron cosas que se fueron conjugando, para bien, creo yo. Me siento muy feliz donde estoy y creo yo que eh, estoy comprometido con el proyecto. Estoy comprometido con la candidatura de Johannes Kaiser, pero con el proyecto político del partido, para un futuro de Chile. ¿Ya? Ya son hechos históricos, no tan solo la inscripción de candidatura el día miércoles donde me tocó estar, donde ahí me decían, oye, saliste en todos los puntos ahí de prensa, saliste ahí al lado ahí de la B, está ahí con Johannes Salón, sí, Y sí, ahí te dimos muy bien instalado, ¿ah? sí, bien instalado siempre, bien acompañado también ahí siempre. Entonces, de verdad, yo me siento comprometido con eso, con el proyecto político, y eso es lo que quiero transmitir a la gente, que la gente tiene que sentirse proyectada cuando entra un partido político, tiene que sentirse comprometida, no tan solo con el proyecto y las candidaturas que se llevan, sino también con las decisiones que toma la directiva y las regionales, porque ellos saben desde el principio cuál es el origen del proyecto. Si no lograron entender eso, quiere decir que están equivocados de partido también, puede ser. Y no generar problemáticas en la interna, porque en algún momento quizás ellos sintieron que era un buen camino, el camino nacional libertario, o de otro partido en particular, no quiero hablar del partido en sí, sino también de todos los partidos. Tienen que entender que las decisiones se toman y a veces duelen. Y hay que seguir adelante, hay que seguir avanzando, hay que seguir avanzando porque el proyecto es más importante en el futuro. Eso. Sí, Creo mira, que... pasa mucho también, Jaime, perdona para terminar ¿Sí? el ¿Sí? tema, bueno, no sé si quieres seguir, sigamos conversándolo, pero Denle eh, nomás. los últimos años también como que ha pasado mucho esto de como demonizar a los partidos políticos, ¿cierto? Y se Claro, usa mucho claro, esto de ser como apolítico, lo vimos en el primer proceso constituyente, ¿cierto? Donde todos eran apolíticos y claro, resulta que de apolíticos no tenían nada. Además que por naturaleza no hay persona que sea apolítica, ya en la medida en que tenemos una idea de sociedad y la planteamos, ya estamos haciendo política. Entonces, lejos de ser algo malo, es algo muy no, y en bueno. la forma de No, vivir también. En tu forma de vivir no, ya se lo cual puede. no se debe confundir con ciertas prácticas que lamentablemente han tenido algunos partidos políticos, que tiene que ver con las cuotas de poder, con el mal uso del poder, ¿ya? Pero como yo siempre planteo, no creo que esas sean prácticas que tengan relación directa con la política. No significa que la política sea intrínsecamente mala, sino que son personas que tienen sus valores trastocados, por consiguiente su actuar se verá, eh, eh, ¿cómo se llama? Influenciado por estas prácticas negativas en donde estén, porque forman parte Claro. de ellos. No es que la política te transforme en un gallo corrupto o un gallo delincuente. Tú eres delincuente o corrupto siendo presidente del centro padre, porque te Sí, va a llevar claro. la plata para la casa. Entonces Tesorería creo del que curso, la no, tesorería del curso que la claro, saltan como en octubre, por claro, ahí. Claro. como en octubre, claro. Entonces, creo que tiene que ver más con conductas humanas que de determinadas actividades, como los curas son pedófilos. Sí, sí, Entonces, si yo no, pues, o sea, hay pedófilos que son padres de familia también, no tengo que ser cura para ser pedófilo. claro. Entonces, dicho eso, Hay profesores, lamentablemente, claro, también. exacto. Entonces, hay un desprestigio de los partidos políticos y propiciado también por los políticos cuando salen a decir, no, yo soy independiente, ¿cierto? Yo actúo al margen. Claro, suena muy bonito. Hay un senador que le tengo gran aprecio, por ejemplo, a Karim Bianchi, que es senador por Magallanes, y él es independiente, efectivamente. Y él se permite decir cualquier cosa, pero también entendámoslo porque tiene una selección asegurada. Son Claro, caudillos en la zona donde vive él y claro, su papá en Magallanes, en la región de Magallanes. Por consiguiente, claro, ellos se pueden permitir decir lo que se les ocurra, pero finalmente, ¿en qué aporta el análisis? ¿En qué aporta al impulsar política eh, más bien de fondo, más bien consensuada, sino que se da esta suerte de ser como llanero solitario, ¿cierto? Así como Carlos Caselli, el rey del metro cuadrado, pero en el ya fondo como solo, si fuera claro. para él nomás, ¿cierto? Sí, Entonces,
claro, suena bonito, es fácil caer cuando uno está en política en ese simplismo de, no, los partidos políticos, las grandes estructuras. Oye, son necesarias porque si no, Totalmente. ¿cómo ordenan la participación política? ¿Cómo ordenan a No, que se claro. logren, a que las sociedades logren avanzar? Si no es a través de estas estructuras que lo que hacen es sumar a gallos que piensan de determinada manera. Y es por Sí, eso que yo siempre hago una defensa de la democracia, aun cuando yo tengo súper claras cuáles son mis ideas, y son súper opuestas a las del Partido Comunista, pero yo defiendo la democracia, para que el voto del gallo del Partido Comunista tenga el mismo peso que el mío y claro. yo no tenga nunca la capacidad de imponerle mi visión al del Partido Comunista, como él tampoco tenga la opción de imponérmela a mí. Entonces, por eso yo siempre soy un defensor de la democracia y creo que es un bien que debemos cuidar, proteger a ultranza. Totalmente. Oye, Pedro, se nos pasa volando el programa. Está muy grato esta conversación porque la gente quiere saber el tema del sistema político, de cómo funciona, de cómo operan los partidos, y nosotros estamos desmenuzándola a grandes rasgos para que la gente también lo tenga también como conocimiento. Vamos a ir a una pausa musical y comercial y ya volvemos con el Vamos, Somos Chilenos. Amiga, estamos de vuelta en el Vamos, Somos Chilenos. En este lunes 18 de agosto, donde estamos conversando sobre lo que viene. Ya tenemos elecciones, oye, todos los años con elecciones en Chile, una cuestión increíble, han sido años bien entretenidos, no tan solo con las elecciones, hemos tenido pandemia, eh, estallido delictual, han habido un sinfín de situaciones Dos que... procesos constituyentes Dos fallidos. procesos constituyentes fallidos, sí. Oye, qué bueno que menciona eso, Pedro, porque yo quería contarte algo. Por ahí me llegaron, me dijeron, oye, ¿sabéis qué? Hay una foto tuya ahí en redes sociales que están diciendo que tú votaste a prueba. Yo de verdad, me gusta explicar esta cuestión porque en realidad la gente, estamos en la época de la suspicacia, en la época también obviamente, de atacar a los precandidatos de diferentes lados, incluso de tus bandos amigos, de los más cercanos, donde esos generalmente son los golpes más duros. Los golpes más duros. Em, yo fui vocero del comercio en un momento muy duro de Valparaíso, donde veía la inoperancia, no tan solo del Estado, sino también del gobierno de turno, donde veía carabineros que estaba solo enfrentando a bandas organizadas que estaban destruyendo sistemáticamente todo el puerto. Y esto pasó en muchas ciudades de Chile, pero a mí me tocó estar en el frente del comercio establecido, ¿ya? En ese momento. Cuando sale la opción del proceso constituyente, antes ya se había hablado por diferentes sectores de empezar con una foja cero, ¿m? De ver cómo podemos mejorar no tan solo el Estado, sino también nuestra constitución o nuestro desarrollo económico, y donde también teníamos alcances de ver dónde teníamos que poner la plata, dónde teníamos que poner ahínco, si lo estábamos haciendo bien o haciendo mal. Y en ese momento, la única solución que yo veía, en ese momento en particular, con todo este contexto generalizado, era que se le diera el vamos a un nuevo proceso constituyente. Yo entendiendo, claro, y teniendo claro los valores del chileno, ¿ya? Que tenía claro que el chileno respeta el Estado de Derecho, respeta sus tradiciones, respeta a Chile por sobre todo y sus símbolos patrios, y le dimos el vamos al proceso constituyente y esto, lamentablemente, fue secuestrado por la izquierda más radical. Esto estoy haciendo una analogía de lo que fue el proceso constituyente, ¿ya? Y ahí automáticamente, como muchos, dijimos, no, nosotros queríamos mejorar las cosas. No queríamos llegar a esta locura que fue el mamarracho, que gracias a Dios se rechazó por una amplia mayoría, donde yo estuve parte en las campañas del rechazo en ese momento, con mucha gente que hoy día está también en este sector, podríamos decir, de la oposición al gobierno, que sí estaban a favor en ese momento de ese proceso constituyente, ¿ya? Eh, Al avanzar el tiempo, yo no estuve nunca de acuerdo que saliera otro proceso, ¿ya? Una vez ya rechazaba el mamarracho, sepultaba las políticas de izquierda con esta ideología que provenían también internacionalmente de una agenda internacional que por supuesto yo no estoy de acuerdo y hasta el día de hoy obviamente la rechazo y condeno totalmente y estoy
a favor, por supuesto, del nacionalismo y de que no hay intervención internacional, por supuesto. Bueno, dicho eso, eh, avanza el proceso y abre la puerta para otro proceso. Yo nunca estuve de acuerdo con esa apertura de proceso. Y ya estaba, chato, estábamos en medio de la pandemia, ¿te recuerdas, Pedro? También en ese momento, en medio de la pandemia, y se abre otro proceso. Los partidos de Chile Vamos llegan a acuerdos para abrir otro proceso. Con un grupo de expertos, marcaron 12 pilares fundamentales de la nueva constitución, etc. Yo, como muchos chilenos, creo que estábamos chatos de los procesos constituyentes. Creíamos perfectamente que los problemas no iban por ahí de Chile. Los problemas de Chile eran seguridad, economía, salud, educación, transporte, vivienda. Eran los problemas que realmente le afectan al chileno y no tenían que ver con la constitución, sino también tenían que ver con un tema de ejecución, con un tema de pragmatismo y de efectividad política. ¿Ya? Y en ese sentido, dije yo, ya, terminemos con este proceso, aprobemos esta constitución, que por lo menos no es inconstitucional, como la que estaban proponiendo las izquierdas más radicales, la había hecho republicanos en supremacía o en mayoría, podríamos decir de alguna forma, con los aportes también de Chile Vamos y del centro para aprobar. Y dije ya, terminemos con el proceso, vamos. Si tú me preguntas ahora si yo estaba equivocado, soy súper honesto, por supuesto que estuve equivocado. En el primer proceso, donde no vi, por ejemplo, en el primer apruebo, que se abre el proceso constituyente, no vi toda esta carga y esta organización de las izquierdas más radicales para poder secuestrar este proceso. ¿Ya? Y también en el segundo, donde habíamos que terminar el proceso, pero no de esa forma. Había que continuar con la constitución que teníamos para en el futuro, en el Congreso, poder trabajar y velar por el bien de todos estos bienes que te estoy diciendo que el chileno necesita hoy en día. Si tú me preguntas hoy día, claro, hoy día tengo la experiencia política. Yo hace 5 años estoy en esto, no tenía la madurez quizás política para poder tomar una decisión de amplio. Solamente estaba viendo y resguardando el bien de Valparaíso en sí, de la comuna y de la región y de lo que estaba pasando en todo Chile con la destrucción sistemática, primero con el estallido delictual y con el primer proceso constituyente, y segundo, para terminar el descalabro de lo que se había gastado en plata por los procesos constituyentes, para poder terminar con esto. ¿Ya? Creo que vale la pena la aclaración para que no ande ninguna suspicacia y decir, oye, no, que este era como medio de izquierda. No, 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 no. Señora, señor, yo vengo de familias que no están ni cerca de ser de centro. Yo por mi parte también tengo en mi corazón y en mi mente y en mi razón de ser la convicción clara del juramento que hice cuando tenía, hace poco años atrás, cuando fui soldado en el regimiento Maipo, el juramento a la bandera, eh, que todavía lo sigo perpetuando en el tiempo. Así que para que no haya ninguna duda con que pueda ser como otro sector, no, solamente por una experiencia política, obviamente, y entendiendo la situación del momento y la destrucción sistemática del primer proceso, tuve esa decisión que, vuelvo a decir, no lo haría de la misma forma, por supuesto. Hoy día un Jaime Morales con 40 años, después de todo este proceso, entiende perfectamente cuál era la idea, cuál era la maquinación política, no tan solo nacional, sino también internacional, que querían llevarnos. Así que, nada, quería aclarar eso, Pedro, discúlpame la lata, pero quería ocupar este espacio también para decirlo. Mira, quiero complementar lo que tú estás planteando. Hay un dicho popular chileno que dice que la paja molía en cualquier campo a flor, ¿cierto? Claro. Detenerse en dar El explicaciones. Pedro siempre con estos dichos muy buenos y precisos. Perfecto, perfecto. Mira, si nos detenemos en querer agradar a todo el mundo, la verdad es que va a ser imposible, ¿cierto? Creo que todos tenemos derecho a ir evolucionando en pensamiento, a ir cambiando las ideas y no tiene ningún problema que así sea, porque además obedece a determinados momentos, a determinadas circunstancias personales. Por consiguiente, en ese punto, te digo, no, ni siquiera te esfuerces en dar explicaciones porque de verdad que son decisiones de cada uno. Yo en lo personal podría sonar súper contradictorio lo que estoy planteando en relación a lo que hablé en el bloque anterior, pero si tú me preguntas, yo en el primer proceso constituyente voté rechazo. ¿Y por qué voté rechazo? Aún en la convicción de que las decisiones de la mayoría, y si la mayoría decide impulsar un proyecto
de una nueva constitución, bueno, la mayoría lo quiso así y nos tendremos que hacer cargo de las consecuencias que eso signifique, ¿ya? Pero como yo sabía en el fondo que las intenciones eran absolutamente opuestas a lo que la gente inocentemente esperaría, yo dije, al menos yo quiero tener la tranquilidad mental de que yo no propicié, aun cuando sabía además que el triunfo iba a ser abrumador para la otra posición. Sin embargo, te insisto, yo preferí, por tranquilidad mental, decir, voy a preferir ser de ese Ah, 10, 15, 20% que esté en contra, porque sabía lo que se venía. Entonces, quiero reafirmar lo que tú estás planteando. Y esto será algo que yo también lo diré siempre. No voy a tener ningún problema en decirlo. Y me podrá decir, oye, pero que eres poco demócrata. No, pero pude ver lo que en el fondo terminó pasando, y es que un exacto. sector capturó la constitución, capturó el proceso, y lo único que hizo fue llevarse la pelota para su casa, dicho en jerga futbolística. Claro que sí. No, yo me recuerdo antes de este proceso, un profesor de... Porque este proceso constituyente, recordemos que empieza con Bachelet uno, no sé si te recuerdas bien, cuando empiezan los aires de nueva constitución, ¿ya? Me acuerdo un profesor de constituyente que me decía, Merino, me decía, eh, ¿saben qué, alumnos? En nuestra constitución, en esta, que está refrendada en 2005 por Ricardo Lago, etcétera, 2006, si no me equivoco, 2005, 2006. Existen los mecanismos para poder hacer reformas, ¿ya? Y si fuera tal la fuerza política que requiera y la capacidad de poder hacer reformas, se generaría. Si el problema es que algunos grupos no quieren eso, no quieren eso, quieren otra cosa, quieren refundacionar, no tan solo la Constitución, sino también Chile. Y eso me lo dijo, y debo decir que como yo, mal no debí siempre haberlo escuchado y haberlo retenido siempre, pero nada, son experiencias de la vida, como digo yo, como dijiste tú, son situaciones del momento, y para qué estamos con cosas, pero lo que está pasando en Chile es una locura, una locura, una locura. A mí me gustaría mucho que, y como bien dices tú, claro, es re fácil detrás del celular, el teclado, es lo mismo para mí que el que tira piedra en la masa, a carabinero, atenta contra el Estado, es lo mismo. Hoy día la piedra, para mí, es el que está detrás del teléfono o del computador posteando, funando a alguien, oye, no, que esté así, tal por cual, y cuando no tiene ningún argumento válido, sólido, para hablar en contra de una persona en particular. Creo yo que eso es hoy día, y va a pasar, y lo vamos a ver mucho en las campañas políticas que vienen. No tan solo en las presidenciales, que lo hemos conversado, que si todo vale o no vale, sino también en las parlamentarias. Van a haber desprestigio, van a haber denostación, van a haber mentiras, va a haber envidia, va a haber de todo, de que se ve eso, se ve en la naturaleza humana, sobre todo en el chileno, va a haber chaqueteo. Oye, me recuerdo tiempo atrás cuando fuimos voceros del comercio, habían personas que, amigos, Pedro, amigos, decía, ah, no, siempre le gustó figurar. Amigos, amigos, que yo le había prestado ayuda incluso en algún momento. Y después de eso, me encuentro con personas así, con personas que habían hecho eso, y me dicen, oye, te quiero pedir disculpas porque yo me dejé llevar por la masa. Entonces, mucho cuidado con el que tira esta piedra, que puede ser una funa, puede ser mucho cuidado, porque además recuerden que los candidatos gozan también de una imagen, y esa imagen, obviamente, jurídicamente pueden resguardar. Así que hay que tener cuidado también con lo que viene. No todo vale, como siempre hemos dicho en política, lo hemos hablado con el tema de Evelyn Matei, lo hemos hablado con el tema de Franco Parisi, lo hemos hablado con el tema de Johannes Kaiser, lo hemos hablado de Kass o de Janet Jara, no todo vale en política, y creo yo que es importante que podamos ir avanzando y en conjunto. Podemos tener ideas diferentes, podemos haber tomado decisiones diferentes en algún momento, pero tenemos que tratar de ir mejorando el debate, elevar el debate a ideas, a proyectos, a proyectar nuestro país en el futuro, porque creo que esa es la única forma que podemos salir adelante. Con estas mejoras que hablaba Pedro, de cómo mejoramos el sistema político que no sea tan fragmentado, quizá hay una idea mejor, hay que elevar la cuota o el porcentaje de electos. Tenemos que ver que los partidos tengan más participación, que llamar a los partidos que convoquen a más gente, que sean más ordenados, que también los díscolos
decidan si quieren entrar en un partido o no, que esta cuestión no es un beneficio personal, si es un proyecto, los partidos políticos son proyectos nación, no son para una bolsa de empleos o la posibilidad de un escaño o de una candidatura individual. No, no, son proyectos políticos para el bien de la nación, de una colectividad. No es, no es que para asegurarme yo, si estoy en un partido político, estoy listo acá. No, ya tengo, total, tengo una carrera detrás, así que estoy listo. No, 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 no es así. Son proyectos políticos colectivos, ¿ya? Uno tiene que pensar en eso, tiene que tener clara la visión para poder militar en un partido político. Pero, Sí, mira, mientras te escuchaba hablar, sobre todo la última parte, me acordé de otro dicho, no es popular este, pero un dicho que decía que Chile era como la Suiza de Latinoamérica, ¿cierto? ¿cierto? Eh, un poco por la estabilidad política de los últimos años, la estabilidad económica. Y, y bueno, si es lo que yo admiro de Suiza, que es un país que gracias a Dios tengo la oportunidad de conocerlo desde chico y conocerlo bien en profundidad, es que Suiza tiene un sistema de democracia directa, donde allá se hacen elecciones varias veces en el año, del tipo plebiscito, ¿cierto? Claro, Donde la gente aprueba o participa directamente en la elaboración de materias de ley, más bien doméstica, y eso puede ser también tanto de alcance nacional como de alcance local. Y encuentro que es un sistema muy, muy positivo porque en el fondo todas las personas se hacen cargo de las decisiones que se van tomando, sobre todo de las más importantes, eh, y también se hacen responsables en el fondo del rumbo del país, ¿cierto? Yo siempre pongo como ejemplo, en algún minuto que se votó, no hace muchos años, yo que te diría que menos de 10 años, se votó no, perdón, el aumentar el número de días de vacaciones. ¿Cuál tú crees que fue el resultado en Suiza? Lo me rechazaron, imagino, po. po. Obvio, Lo po. Me rechazaron. imagino, po. Porque consideraron que ya estaba bien como estaba el regulado el tema de los días de trabajo y vacaciones, porque en el fondo terminaba afectando la productividad del país. Y para tener un país con un sistema social como el suizo, los suizos entienden que hay que financiarlo, que la plata no sale de los árboles ni simplemente porque uno haga un par de modificaciones legales, sino que se hace en función a un país que es productivo. Entonces, yo en ese sentido destaco el sistema suizo y es una sana aspiración, ¿cierto? Pensar en que Totalmente. algún día pudiéramos tener un país, un sistema de ese tipo. Sin embargo, creo que para lograr una democracia de esas características necesitamos tener Directa, gente muy bien instruida, necesitamos tener un Estado que enseñe, que enseñe educación cívica a los más jóvenes, a las nuevas generaciones y sobre todo una educación cívica sin un sesgo político, ¿cierto? Que es lo que vemos hoy día ¿cierto? tristemente, que es que todos tratan de llevar para su lado la educación, qué sé yo, y en el fondo, claro, termina pasando esto que de acuerdo a cómo se vaya moviendo el país políticamente, es hacia dónde se va orientando la educación. Y creo que eso es un gran Claro. error, No, porque en nos el tiene fondo estancado tenemos en esa sociedad. materia, nos tiene estancado en esa materia, pero de forma. Dije, mira lo que está pasando en el INBA, mira lo que pasa en el Instituto Sí, Nacional, exactamente. Hay un aquí desconocimiento en Eduardo la absoluto Barra. Así es. Están secuestrados ideológicamente y creo yo que eso ha sido un daño tremendo y un retroceso para la educación, para los liceos de excelencia, que tanto orgullo nos dio, nos dieron esos tantos buenos resultados, competían con los colegios privados, entonces me parece que, bueno, hay que sacar lo bueno de la experiencia y lo malo obviamente erradicarlo y tratar y también mirar hacia Singapur, Japón, son, podríamos decir, en materia educacional que son países que van a la vanguardia, que es lo que requiere el mundo. Creo yo que es fundamental. Tú dijiste algo ahí muy, muy cierto, educación cívica, educación financiera. Creo que es fundamental, cualidades personales, colectivas, para generar buenos ciudadanos, no tan solo para Chile, sino para el mundo hoy en día, con este mundo tan globalizado. Creo yo que hay que aspirar a eso, a una educación en ese sentido. Eh, bueno, nosotros tú sabes bien que desde Nacional Libertario, se están esgrimiendo algunas ideas de, por ejemplo, de terminar con la burocracia, porque no resultó ni la municipalización de la educación en las corporaciones, y hoy día tampoco está resultando el SLEP, están teniendo los mismos y peores problemas.
Entonces creo yo que antes, acuerda, eran seremías de educación también. Se vuelve, se retrocede, se vuelve y se cometen los mismos errores y peores, pero tiene que ver más por un tema de burocracia y poca efectividad en la llegada de los recursos. Los recursos tienen que estar directamente en el aula, en el profesor y el estudiante. Y lamentablemente se pierden en el tiempo y terminamos con una precariedad educacional en las comunidades educativas, que Dios mío, por Dios. Hay colegios que parecen que estuviésemos, no sé, en África, culpándola a menospreciar, cuando somos Chile, po, no somos un país, estamos en la OCDE, somos un país que fue hace pocos años atrás, está listo para el desarrollo. Creo yo que es fundamental que pongamos un pare a esta situación como burocrática de como dices tú, oye, me llevo la pelota a la casa, más de educación. No, yo creo que ahí también hay que ser un poco, no sé si dictatorial. No, no es que me contradiga, quiero decir que eh, ojalá que haya un presidente que sea recordado porque mejoró la educación de Chile. ¿Me entiendes? Ojalá que haya un, como era antes. Antes, Juan Pérez, el presidente de la salud. Julio Valverde, presidente de la salud, de la educación. Ojalá que volvamos a esa sintonía de tener políticos que sean recordados por sus gestas en estas instituciones tan importantes. Creo yo que para allá tenemos que aspirar. Allá tenemos que aspirar. Hoy día tenemos un tema, que es la delincuencia. Ese yo creo que es el tema top of the line. Si no solucionamos ese tema, es muy difícil toda la pirámide hacia abajo poder solucionarla, porque la delincuencia no nos permite libertad, la delincuencia corrompe, la delincuencia genera todas estas incivilidades que no nos permite ser un país libre, ser un país próspero, ser un país de trabajo, ser un país de inversión, no nos permite nada. Entonces, ser un país de salud, mira lo que pasa en los consultorios cuando eh, a, a punto de ir con chaleco antibalas, las enfermeras de emergencia, los de CEFAM, a punto. Eh, Creo yo que tenemos que... y hace poco tuve un debate ahí con alguien del Partido Comunista, o no sé si simpatizante del Partido Comunista, ¿no? Y me hizo varias preguntas. Me decía, tenía ya un catálogo de preguntas contra yo siendo adherente al Partido Nacional Libertario. Eh, y yo le dije, mire, aquí la verdad es una, nosotros, Nacional Libertario, somos personas comunes y corrientes. Yo provengo de una familia de comerciantes, soy orgulloso hijo de peluquera y de un comerciante de tercera generación. Yo me dedico al turismo, hoy día la promoción turística es lo mío. Soy consultor de la red de turismo argentina, pero soy alguien común y corriente, que me ha dedicado a esto, que me apasiona. Valparaíso, la región, creo que tiene que haber un futuro porque lo he visto en otros países, cómo funciona, y creo que nosotros perfectamente lo podemos llevar a cabo acá. En materia de seguridad, en materia de economía, en materia de desarrollo, estos ecosistemas de pymes que se generan, creo yo que se puede lograr, pero si usted viene sesgadamente a decirme, por ejemplo, ya que el sistema de pensiones, hay que cambiar el sistema de pensiones. Dije, sí, hay que modificar el sistema de pensiones, pero hay cosas que están bien. Como por ejemplo, la rentabilidad de la AFP, por ejemplo. Y me quedan mirando y dice, ¿tú estás de acuerdo con la AFP? Estoy de acuerdo con la rentabilidad que dan. Y me dice, es que ese argumento siempre lo sacan. Es que es muy valioso ese argumento. Si tres cuartos de la jubilación al momento de llegar a la edad de jubilación del hombre o la mujer son rentabilidad de la AFP, ¿por qué lo voy a quitar eso? Si hay otras cosas que cambiar, la tabla de mortalidad, los multifondos, hay otras cosas que cambiar y estamos de acuerdo en eso. Pero hay cosas que están bien, que hay que rescatar y que hay que mejorar. Pero no podemos caer en este simplismo de cómo se hizo campaña tanto. ¿Qué pasó en el proceso constituyente? ¿Te acuerdas tú con mi plata no? Mira la cuestión. Porque él me dijo, oye, si se hace un plebiscito en contra de las pensiones, oiga, ya se hizo ese plebiscito. Y con mi plata no ganó, pues la gente quiere capitalización individual, no quiere este sistema de reparto. Ya se Y la hizo ese mayor plebiscito. demostración es que el gobierno actual profundizó el sistema. Claro, profundizó el sistema. Yo no Siento estoy que de acuerdo con llegaron la y siento que me iban a eliminar. claro, yo no estoy de acuerdo con la reforma, pero sí se profundizó. Yo estoy de acuerdo con eso porque se le pega un manotazo ahí, piolita ahí a los fondos también al Estado. Entonces yo no Pero estoy, lejos nunca de voy a estar de terminarse acuerdo. el sistema de FP se propició más.
Claro, se se produce profundizó más. más, se enraizó Claro, más. y de pasadita el mandato, que yo no podía votar a favor tampoco de eso, ¿ya? Porque de pasadita ahí yo nunca voy a estar de acuerdo con que el Estado agarre un poquito, una tajada ahí de lo que le corresponde a los trabajadores, ¿ya? Y, y otra pregunta que me llamó la atención, ahí, que me dijo, ¿y tú estás de acuerdo con la PGU? Y yo lo quedé mirando y le dije, ¿por qué? No, porque tu candidato a presidente, Johannes Kaiser, no quiere la PGU. Y le dije, eso es mentira, es una caricatura. Y él lo ha respondido. Lo que dijo Johannes Kaiser es que él pretende focalizar la PGU, porque hay gente que gana mucha plata con la PGU, que es plata del Estado, y él lo que pretende es focalizar a la gente que más lo necesita. Eso se llama sentido común. Y me quedé mirando y me dijo, es que no lo explicó así, sí lo explicó así, lo que pasa es que usted vio un video y se quedó con una foto, no con la No. película, no con la respuesta completa. Entonces, tenemos que tener cuidado con las caricaturas, con lo que va a venir en campaña, con lo que va a venir en estos debates que van a estar entretenidos. Pero Pedro, ahí que no seas tan duro con este posible candidato en el futuro y que no te voy a pautar ni nada por el estilo, pero no seas tan duro cuando yo sé que me voy a tener alguna entrevista, alguna cuestión, así que Uno demanda de sus autoridades o posibles autoridades, Jaime, lo máximo, ¿cierto? el máximo, sí, yo sé que voy a Y hacer. y eso es algo que siempre debe estar presente, siempre desde el respeto, desde el cariño y la amistad cívica, pero uno siempre tiene que demandar de eso de las autoridades porque eh, los cargos políticos no son un premio, no son un trabajo, son una vocación y es Exacto. una vocación distinta. Yo siempre he dicho que eh, cuando uno se presenta a un trabajo X, le ofrecen un pago y tiene que cumplir determinados horarios o determinadas metas. El servicio público es algo que no tiene horarios, 24/7. ¿cierto? Es 24/7. Sí, Uno efectivamente renuncia a muchas cosas, renuncia al tiempo muchas veces con la familia, al tiempo con los amigos, pero es porque uno tiene el convencimiento de que está aportando a una sociedad mejor, ¿cierto? Y eso implica renuncias. Entonces, el tener un cargo de elección popular es un honor demasiado alto. Hay personas, sean 10, sean 100 o sean 50.000, que votan por ti y están poniendo en ti esperanza, están poniendo en ti cariño, están depositando en ti una expectativa de futuro. Y eso uno debe honrarlo. Me gustaría, sí, antes de que terminemos el programa, porque ya nos queda poquito, hacer un sí, recorrido internacional. Anoche me quedé casi dormido con la foto de Trump caminando con Putin por la sí, alfombra y pasando los sí, aviones gringos estos por la cabeza de Putin. sí. Oye, don David, eh, El mono muy bueno, el mono muy bueno, el mono muy don bueno. David es genial, ¿ah? Sí, no, tremendo, tremendo, tremendo. Oye, Pedro, se nos fue el programa, ¿eh? Un abrazo gigante, que esté todo muy bien por allá por Valdivia. Se dice que viene lluvia, que la semana pasada, pero no sé qué pasará, parece que No ha algo llovido pasó tanto, ¿ah? con... No ha llovido tanto No, no. como Pero esperaríamos. falta una lluvia, ojalá que no sea en septiembre. Yo sé que es mucho esfuerzo para los fonderos en esa época, en esa semana que va a ser muy, muy, muy buena para ellos, así que para el comercio establecido y para todo en realidad, los que generan algunas lucas ahí en esas épocas tan importantes para Chile. Y Así nada más que que es nada, peligroso, Jaime, que llueva en septiembre, porque si uno le entra agua a la boca. no, hay que ponerse una cinta adhesiva, algo. Un Que abrazo, estén Pedro, muy muy bien. buena semana, buenas noches, descansen y que tengan el resto de semana mucho éxito. Chao, chao a Chao, todos. chao.